al PP de Rajoy, que prometió que le bajaría los impuestos. También se dejó la piel para pagar una carrera universitaria a su hijo y un posgrado. Hoy, Martín no trabaja de lo que estudió. Y lo peor es que es en Viena, porque aquí no encontraba trabajo. Los sábados son el día más triste, porque no es lo mismo comentar el partido por WhatsApp que verlo juntos en el estadio. Este 20 de diciembre no va a hacer lo que le piden, porque por primera vez en la vida tiene algo que pedir él. Que los políticos le traigan a su hijo de vuelta a casa. Que Martín pueda trabajar de lo que estudió y de paso, ver el fútbol juntos. Plan de retorno de jóvenes, ley de segunda oportunidad, tasa de autónomos flexible, cambio de modelo energético, pobreza cero e impulso del consumo. Un país contigo. Podemos. Él se llama Miguel. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez la ocasión de entrar en el Senado. Todos... Espera, que ya llega. Todos conocemos el Congreso. Hacen jornadas de puertas abiertas, quien más, quien menos lo ha visto. Todo el mundo ha visto los agujeros en el techo. Sale mucho. El Senado es totalmente diferente. El Senado es una cosa aristocrática, mucho más cerrada. Y cuando uno entra allí y ve a la gente que hay, pues, desde luego, Ramón no da el pego allí. Y con Ramón, afortunadamente, empiezan a entrar en el Senado gente normal, gente que encontramos por la calle cada día. Y esperamos que después del 20N tengamos más gente. Luego ya discutiremos si es bueno que lo tengamos o si lo tenemos que transformar, pero al menos que tengamos gente normal dentro del Senado y no expresidentes o dirigentes de alguna cosa, alcaldes, etcétera, que no saben dónde colocar. Ramón Espinar, como todos sabéis, es senador de Podemos, y él, siguiendo un poco la línea argumental que hemos tenido de Paco y María, nos va a hablar del modelo especulativo que hemos tenido en España, de lo que ha significado la ley del suelo para este modelo especulativo, pero nos va a hablar también de alternativas y de que hay que hacer otra cosa. Ramón. Muy buenas. Para mí es un privilegio estar hoy en Majadahonda. Tengo la sensación de que el noroeste de Madrid siempre se considera como una especie de feudo del PP que no tenemos que pisar porque aquí siempre gobiernan ellos y siempre van a gobernar ellos. Bueno, pues hace muy pocos días que aquí en Majadahonda los concejales del cambio en el ayuntamiento, y aquí está Irene, que además de concejal en el ayuntamiento de Majadahonda, es una compañera con la que yo he compartido muchas experiencias anteriores en el Juventud Sin Futuro y en el 15M, y además es una amiga. El ayuntamiento de Majadahonda, el Partido Popular presentó unos presupuestos que hemos conseguido tirarles, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, de los concejales del cambio. Así que muchas gracias por demostrar también aquí en un sitio tan difícil que el cambio ha llegado a las instituciones y que ha llegado para quedarse, y que ya no hacen lo que les da la gana con nuestras instituciones ni hacen lo que les da la gana con los presupuestos de los ciudadanos. Gracias. Es un privilegio también estar en un acto que tiene como tanto color de equo. Decían que en Podemos no nos queremos entender con otra gente. Pues veréis, yo creo que Podemos no es un partido.
Y creo que esta candidatura no es una candidatura de Podemos. Yo creo que Podemos es una herramienta de cambio y que Podemos es una herramienta de la gente. Y que en una herramienta de cambio en este país el ecologismo tiene que estar. Y que en una herramienta de cambio en este país la gente de Equo tiene que estar. Y yo trabajo todos los días en la Asamblea de Madrid con María Zin y trabajo todos los días en la Asamblea de Madrid con Alejandro Sánchez. Y hay que decir que se trabaja muy bien, compañeros, y que es un privilegio teneros. Y que es un privilegio tener en los actos de Podemos, en los actos del cambio, a gente como María y a gente como Paco. Estamos muy contentos de compartir candidatura con vosotros y vosotras. Es un gusto y ojalá este camino sea muy largo. Y un último agradecimiento, que parezco la Pantoja. Veréis, nosotros estamos haciendo una campaña en la Comunidad de Madrid con un presupuesto de 40.000 euros. Yo estoy en el comité de campaña y hacer las cuentas de esta candidatura es un poco como hacer las cuentas de una familia normal en España, o sea que no salen por ningún lado. 40.000 euros parece mucho dinero así dicho, pero 40.000 euros en realidad es el presupuesto de cualquier acto grande. Un solo acto grande se lleva 40.000 euros en una campaña. Y aquí en la Comunidad de Madrid todos los días estamos teniendo 4 y 5 actos. Todos los días. Actos que se llenan de gente y actos que se llenan de ganas de cambio. Y la única forma de hacer eso con 40.000 euros es apoyados en un ejército invisible de gente que no pone la cara y a la que no se ve, pero que es exactamente igual de imprescindible que quienes ponemos la cara, de hecho mucho más. Todas las organizaciones políticas del mundo tienen portavoces y tienen gente que pone la cara. No hay nada que agradecernos a quienes venimos a hablaros a los actos. Es nuestro trabajo y es parte de nuestro compromiso. Y eso no tiene ningún mérito ni ningún valor. Lo que tiene mérito y valor son todos los actos que estamos sacando en la Comunidad de Madrid. Somos la candidatura que más actos hace, somos la candidatura que más gente saca a la calle, somos la candidatura que más campaña está haciendo con menos dinero, con 40.000 euros. Eso es porque en este país hay un montón de gente que ha decidido recuperarle el respeto a la política, recuperar la política y ha decidido que dedicar lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo a hacer política es dedicar lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo a recuperar la democracia y a construir futuro. A esos es a quienes hay que darles las gracias por recuperar la política para recuperar el futuro de este país. Así que muchas gracias a los compañeros y compañeras que habéis reservado el local, que habéis puesto los carteles, que estáis poniendo el vídeo y que habéis hecho posible este acto. A vosotros, muchísimas gracias de verdad. Sin vosotros no hay cambio y va a haber cambio precisamente porque estáis. Y ya voy al tema. Veréis, el día 10, que creo que es este jueves, vamos a debatir en la Asamblea de Madrid, en el Pleno, un proyecto de ley de Ciudadanos. Ciudadanos quiere retirar una normativa que impulsó Esperanza Aguirre, por la cual en la Comunidad de Madrid no se puede construir por encima de 3 alturas más ático. Y nosotros llevamos tiempo diciendo, claro que se puede discutir esta normativa, claro que se puede discutir que en la Comunidad de Madrid se pueda construir por encima de 4 alturas. De hecho, tiene sentido. De hecho, es probable que si nos sentáramos a hablar, nosotros estuviéramos de acuerdo en apostar por un modelo de ciudad más compacta. ¿Pero qué ha hecho Ciudadanos al hacer este proyecto de ley? Ha reventado una mesa de diálogo sobre una estrategia territorial. Y la mesa de diálogo sobre la estrategia territorial, ¿por qué tenía sentido? Pues tenía sentido porque en esta región van 20 años en los que el suelo se ha utilizado no como un recurso al servicio de la ciudadanía, sino que se ha utilizado como una herramienta para la rapiña. Desde la Ley del Suelo de 1999, la que hizo el gobierno del Partido Popular, del que era ministro de Economía Rato, el ministro Milagro, el de la buena gestión pública y el de, bueno, ¿cómo va a gobernar este país un tío con coleta? Tenemos que ser los del traje y la corbata. Pues el que mientras era el responsable de la hacienda pública de este país se estaba llevando el dinero a Suiza. Esos hicieron una ley del suelo que liberalizó el suelo, que permitió a los ayuntamientos hacer suelo urbanizable todo el suelo de su territorio. Esto va acompañado de una realidad que poca gente conoce, pero que también hay que explicar. Y es que en España el 50% del dinero público lo gestiona el Estado central. El 37% del dinero público lo gestionan las comunidades autónomas. Y para las entidades locales, para los ayuntamientos, solo queda un 12 y pico por ciento del dinero público. Esto significa que los ayuntamientos están infradotados, que la administración más cercana al ciudadano y la que tiene que satisfacer buena parte de las necesidades básicas de la ciudadanía está infradotada económicamente. Y les dieron un recurso
para dotarse económicamente, que fue la liberalización del suelo. De forma que fuimos al ciclo especulativo que ya conocemos. Y durante años, durante muchos años, cada año en España se construía más vivienda que en el Reino Unido, Alemania y Francia juntos. Juntos. Y llegamos a un momento en el que los precios de la vivienda estallaron. Eran precios insostenibles. La vivienda era demasiado cara en este país porque la vivienda estaba sometida a una tensión especulativa. Los que dicen, nosotros apostamos por el libre mercado, nosotros apostamos por la iniciativa privada y en el libre mercado hay una ley que es la de la oferta y la demanda, que hace que cuando la oferta y la demanda se cruzan, ahí se fijan los precios, eran los que intervenían en realidad en el suelo y en el mercado de la vivienda para que la vivienda fuera más cara, para que los precios de la vivienda fueran al alza. ¿Y por qué hacían esto? Hacían esto porque tenían un modelo de país que no tenía ningún tipo de desarrollo productivo. Nos habían llevado a un modelo de economía en el que no producíamos ya nada tangible, nada que se pudiera ver, oler o tocar, salvo casas, salvo cemento. Hay, para quien tenga ganas y para quien quiera echar un rato leyendo, un libro de Joseph Stiglitz, el que fue vicepresidente del Banco Mundial, que se llama El malestar en la globalización. Él habla de su experiencia al frente del Banco Central y dice que a los países asiáticos y latinoamericanos, en sus respectivas décadas perdidas, en los años 80 y los 90, les obligaron a seguir una senda que tenía digamos, tres etapas. Y era la senda del subdesarrollo. Lo cuenta un señor que es premio Nobel de Economía y que fue vicepresidente precisamente del Banco Mundial, no lo cuenta un perro flauta de Podemos. Y este señor lo que dice es, la última etapa de todo esto eran los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos establecía tratados de libre comercio con países de Latinoamérica y de Asia. Pero este tratado de libre comercio solo entraba en vigor después de haber hecho un proceso anterior, que tenía otros dos pasos. Primero, un plan de ajuste estructural y de reducción del peso del Estado en la economía. Es decir, un plan que le dejaba menos margen a la democracia y que le dejaba menos margen a la intervención de la ciudadanía en la economía para corregir el rumbo económico. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la etapa anterior, que era convertir a los países en monocultivos. ¿Os suenan en América Latina los monocultivos de soja? Los países que se habían convertido en economías especializadas en producir una sola cosa, y al producir una sola cosa eran países que para todas las demás dependían de las importaciones. Por tanto, cuando eran dependientes de las importaciones, cuando ya no tenían peso del sector público en la economía y por tanto los estados no tenían capacidad de generar una diversificación productiva, ahí entraba Estados Unidos y hacía un tratado de libre comercio. Vamos a venirnos un ratito al sur de Europa. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que nos han aplicado planes de ajuste estructural y nos los han aplicado desde la Unión Europea. Nos ha pasado que nos están tratando de imponer un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se llama TTIP. Y la base sobre la cual nos imponen esas dos medidas es habernos convertido en un monocultivo de sol y cemento. A nosotros nos han convertido, cuando decíamos que no teníamos modelo productivo, nos habían convertido en un monocultivo de sol y cemento. Aquí lo único que había era servicios y construcción. Y la construcción pesaba un 20% en la economía productiva. ¿Y qué pasó con el dinero de la construcción? ¿Qué pasó con el dinero de la vivienda? Pasaba que fundamentalmente era un dinero que era rentable cuando se especulaba con él. Lo que era rentable no era tanto el suelo y la propia construcción de vivienda, sino la especulación en el mercado con la vivienda. Y nosotros decimos, claro, la especulación con un bien en el mercado, así a priori, no es ningún problema. El problema es que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución. Y el problema es que en este país, ahora mismo, mientras hablamos, hay 3,5 millones de viviendas vacías, mientras se ejecutan desahucios. Y entonces Ciudadanos viene a la Asamblea de Madrid y nos dice, eliminemos la normativa que impide construir por encima de 4 alturas. Y nosotros les decimos, no, vamos a discutir un plan de estrategia territorial. Vamos a discutir un plan de estrategia territorial que incluya al menos 3 cosas. La primera, una buena financiación de los ayuntamientos, para que los ayuntamientos no tengan nunca más que volver a depender de la venta indiscriminada de suelo sin planificaciones urbanísticas. Hay un montón de PAUs y de nuevos desarrollos urbanos en la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años que están completamente infradotados. Los locales están vacíos, no hay servicios públicos, no llega el transporte, pero se ha construido y se ha hecho negocio.
Buena parte de las casas están vacías, pero se ha construido y se ha hecho negocio. Y se seguirá haciendo negocio. Nosotros decimos, construyamos lo que haga falta construir y lo que el mercado pueda asimilar, pero construyámoslo dentro de una planificación urbana que permita que quienes van a habitar esas viviendas, porque las viviendas se construyen para que las habite gente y para satisfacer un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución, que es el derecho a tener un techo, tengan también servicios públicos, puedan ser ciudadanos de pleno derecho y tengan acceso a todos los derechos de ciudadanía que tiene que garantizar una democracia. Les decíamos eso y han roto ese proceso de diálogo y han roto la baraja. ¿Por qué? Pues porque al caerse el 20% de la economía asociada a la construcción, la inversión que quieren atraer a este país, la inversión que quieren mover en este país, ya no es la de la construcción de vivienda, pero puede seguir siendo la de especulación sobre el suelo. Porque un suelo en el que se pueden edificar 4 alturas es un suelo mucho más barato que un suelo en el que se pueden edificar 8, 9 o 10 alturas. Y por tanto, a futuro, ese suelo se revaloriza y vale más. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Convertir el suelo en un mercado de futuros. Convertir el suelo en un bien de naturaleza especulativa. Y nosotros les decimos, el suelo tiene que garantizar derechos. Nosotros les decimos, la vivienda tiene que satisfacer el derecho a la vivienda. La intervención que hay que hacer sobre el suelo y la política de vivienda en este país es equilibrar el desequilibrio que existe entre jóvenes emancipándose por encima de los 30 años porque no tienen vivienda y porque no tienen trabajo, con esos de viviendas vacías que hay. Los desahucios que se están produciendo hay que equilibrarlos con esos 3,5 millones de viviendas vacías que hay. Hay 270.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. La principal política de vivienda que se podría hacer en la Comunidad de Madrid sería obligar a las viviendas vacías a salir al mercado. Y no expropiándole la vivienda a quien tiene una segunda vivienda. Esto es una cosa que se ha dicho mucho de Podemos. Podemos le va a quitar a la gente la segunda vivienda, pero ¿qué dices? Si son los bancos los que te están quitando la primera. Nosotros no le vamos a quitar la segunda vivienda a nadie. Lo que sí podemos hacer es a los grandes tenedores de vivienda, a quienes tienen bloques enteros de 80, 90 y 100 viviendas y los tienen vacíos, esperando a que el mercado se recupere para poder venderlos a un precio más alto, es ponerles una tasa si los tienen vacíos. Nosotros te vamos a garantizar que alquiles bien y vamos a generar una agencia pública de alquiler que te va a garantizar que tu alquiler se haga en orden. Y vamos a velar por la seguridad de tu alquiler. Y eso va a ser bueno para la economía, porque al recibir la renta del alquiler va a haber más dinero en la sociedad, va a haber más dinero para consumo y vamos a incentivar la reactivación de la economía. Eso es bueno para todos. Pero si insistes en mantener vacía la vivienda, en una ciudad y en una región y en un país en el que se siguen desahuciando gente, en el que los jóvenes no se pueden emancipar y en el que el precio de la vivienda todavía está completamente desfasado con el nivel de vida y con el IPC de todo lo demás, te vamos a obligar a sacarlo al mercado con un impuesto. ¿Y por qué? Porque la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución. Y los legisladores y los gobernantes, es verdad que no estamos para hacer que el sector público lo ocupe todo en la economía y que el sector público lo dirija todo y esté en todas partes, pero para velar por los derechos sí estamos. Y para dirigir la política económica del país sí estamos. Y dirigir y orientar la política económica de un país a que se cumplan con los derechos fundamentales no es una cosa de bolivarianos, de bolcheviques, como nos llamaba el otro día el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ni de locos. Es una cuestión de sentido común. La recoge nuestra Constitución, la del 78, la que no nos gusta a nosotros, la que hicieron ellos y ahora queremos cambiar. Esa ya dice, todos los ciudadanos tienen derecho a la vivienda. Pero para que todos los ciudadanos tengan derecho a la vivienda hay que hacer políticas efectivas que lo garanticen. Porque claro, cualquiera puede hacer mañana una ley o un artículo de la Constitución que diga todos los españoles tendrán derecho a volar. Eso se puede hacer. ¿Pero va a volar alguien en este país? Pues no, porque no tenemos alas, ¿verdad? Pues si dices todos los españoles tendrán derecho a la vivienda y no habilitas y arbitras mecanismos para que los españoles tengan acceso efectivo y real a la vivienda, es un brindis al sol y es vaciar la Constitución de contenido y es de nuevo faltarle al respeto a la democracia. Es de nuevo faltarle al respeto a la democracia. Entonces, arbitremos los mecanismos para que los derechos constitucionales sean efectivos. Y todo esto pasa por una estrategia de ordenación territorial que tenga sentido, por una estrategia de ordenación territorial que entienda
Que claro que tiene que haber empresas que ganen dinero construyendo vivienda. Claro que quien construye un bloque de viviendas tiene que ganar algo de dinero. Lo que no puede haber es gente que no participa en la economía productiva, que no aporta, que no suma, que simplemente coge un capital especulativo, lo invierte, por ejemplo, los fondos buitres en las viviendas del IBIMA, esperando un rendimiento a futuro, especulando con una vivienda que no está cumpliendo con su función social, porque la vivienda y el suelo tienen una función social fundamental. Esto es lo primero que les decimos respecto a vivienda. Lo segundo que le decimos es, con 3,5 millones de viviendas vacías en este país, tendrá más sentido rehabilitar y hacer eficientes las viviendas que tenemos que ponernos a construir viviendas nuevas como locos. Y entonces, ¿por qué apostamos? Por un plan de transición energética, como explicaba María. Y ese plan de transición energética, ¿qué dice? Una de las cosas fundamentales que dice es, si somos capaces de habilitar herramientas públicas de financiación para que los bloques de vecinos se paguen las placas solares en los tejados, y somos capaces, porque hay dinero del fraude fiscal, porque las empresas del IBEX 35 están pagando entre un 3 y un 5% de media de impuestos, que aquí cualquiera que pague IRPF o cualquiera que pague IVA sabe lo que significa pagar entre un 3 y un 5% de impuestos, es prácticamente no pagar impuestos. De hecho, 20 de las empresas del IBEX 35 no los pagaron el año pasado. Solo con que paguen impuestos como todos los demás, tenemos dinero para esas herramientas de financiación pública. Y entonces le decimos a las comunidades de vecinos, financiaros la instalación de paneles solares en los tejados de vuestras casas. Nosotros os las financiamos con dinero público para que sigáis pagando lo mismo que estáis pagando de tarifa eléctrica y dentro de 5 o 6 años tengáis instalados vuestros paneles fotovoltaicos y seáis capaces de generar autoconsumo. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Ser unos perroflautas y defender el medio ambiente? Pues mira, sí. Pero además hemos conseguido una cosa mucho más importante. Hemos conseguido un modelo medioambiental, social y económicamente sostenible. ¿Cómo? Pues porque la gente que salió de la construcción y que no ha vuelto a encontrar trabajo fuera de la construcción vuelve a trabajar en rehabilitar vivienda. Porque además equilibramos la balanza energética, que la tenemos desastrosa. Decía María, solo producimos en España el 20%, es un poco menos, de la energía que consumimos. Pero es que en la Comunidad de Madrid es el 2%. El 98% de la energía que se consume en la Comunidad de Madrid se produce fuera y por tanto tiene sentido apostar por producir energía con una fuente de energía que nos sobra y en la que tenemos una ventaja competitiva con el resto de países del mundo, que es el sol. Tiene sentido económicamente, pero es que además quien ha instalado paneles solares en su casa, quien tiene autoconsumo energético, va a gastar un 60 o un 70% menos de lo que está gastando ahora en tarifa eléctrica y por tanto va a tener más dinero en el bolsillo y va a tener más capacidad de consumo y va a vivir mejor, pero también va a permitir que no estén las ciudades y los pueblos de la Comunidad de Madrid llenos de locales vacíos. Llenos de locales vacíos. ¿Por qué están cerrados los locales en la Comunidad de Madrid? Nos decían, porque hay que hacer una reforma laboral para abaratar el despido y para bajar los salarios. ¿Qué va? Si el problema de quien tenía una copistería, una frutería o un bar no era por cuánto despedía a los trabajadores, ni era cómo les bajaba el sueldo. El problema que tenía era que no tenía clientes, porque la gente no tiene dinero para consumir. Ese es el problema fundamental de la economía y de la reactivación de la economía. Metamos dinero en la economía para que funcione. ¿Cómo? Liberando renta a través del autoconsumo eléctrico. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a generar una herramienta de inversión que hace que podamos ir a los inversores privados y en vez de decirles, como estos de Ciudadanos que quieren liberalizar el suelo, más todavía, para que los inversores privados vengan aquí a invertir en especulación sobre suelo, les vamos a decir, mirad, con el suelo de los madrileños no vais a especular, ni os vais a forrar a costa del derecho a la vivienda de los madrileños. Pero claro que Madrid va a tener oportunidades de negocio. Tienes una oportunidad de negocio abierta desde el momento en el que te estamos diciendo que vamos a instalar paneles solares en los tejados de todos los bloques de viviendas de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres invertir? Haz una inversión con sentido. Haz una inversión en economía productiva. Invierte en que los cinturones industriales de la Comunidad de Madrid, del Corredor de Henares y del sur de Madrid vuelvan a ser cinturones productivos y no sean almacenes de productos, que vuelvan a ser cinturones productivos. Produzcamos allí la tecnología que necesitamos para apostar por el autoconsumo energético. Produzcámosla aquí. Ven, invierte. Nosotros te garantizamos el negocio. Te garantizamos que va a haber gente que va a instalar paneles fotovoltaicos en su casa. Te lo garantizamos durante 4 años. Y van a ser más de 1.000 millones de euros al año. Es decir, es un volumen de negocio de casi 5.000 millones de euros en 4 años. A cualquier empresa le interesa eso. Y además te vamos a ofrecer otra cosa. Te vamos a poner todas las ayudas y te vamos a poner todas las facilidades para que inviertas en investigación y desarrollo, porque nosotros tenemos la población universitaria más grande de España. Tenemos más de 300.000 universitarios aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué le pasa a las universidades de Madrid?
que no investigan con sentido. Porque como no hay proyecto de país, como no hay modelo, como lo que tienen montado es un chiringuito y no saben ni por dónde quieren salir, las universidades no están orientadas. Hablemos con nuestras universidades públicas y digámosles, toca investigar en energías renovables, toca poner los recursos públicos al servicio del bien común. Y abriendo proyectos de investigación para investigar en renovables, además de todo lo que os estoy contando, nos convertimos de nuevo, porque lo hemos sido hace muy poco tiempo, en una potencia tecnológica en energías renovables. Y volvemos a exportar, y volvemos a tener en España empresas un poquito más grandes, con salarios un poquito más altos. Y entonces, si los salarios son de 1.600, 1.800 euros al mes, con contratos fijos y con empleos estables, en vez de lo que están haciendo ahora de becarios a 600 euros, podemos permitirnos también financiar el sistema público de pensiones. Y los autónomos y las pymes tienen clientes, y reactivamos la economía, y iniciamos un ciclo que tiene sentido, y ponemos el suelo, ponemos los recursos, ponemos la vivienda, ponemos la economía y ponemos las instituciones al servicio de la gente, y tenemos un plan, y tenemos un modelo de país, y levantamos la cabeza orgullosos y decimos, joder, por fin las instituciones tienen ideas y están a la altura de la gente de este país. Porque el problema fundamental, y ya termino, que hemos tenido en los últimos años, es que las instituciones no han estado a la altura de este pueblo y de esta gente. Yo cada vez que voy por ahí a actos y después la gente se para a hablar contigo, no hay absolutamente nadie que te diga yo quiero cambiar las cosas para mí. Todo el mundo te dice, tengo un primo que se ha tenido que ir y quiero que vuelva. Todo el mundo te dice, mi abuela las pasa canutas con la pensión que tiene, quiero que tenga una pensión mejor. Todo el mundo te dice, quiero garantizar el futuro para mis hijos. Quiero ayudar a mis amigos que se han tenido que ir del país. Nadie quiere el cambio para sí mismo en este país. La gente quiere el cambio para ayudar a los demás. Pues necesitamos unas instituciones que estén a la altura de esa generosidad, de esa solidaridad y de un pueblo que es mucho más digno que la panda de golfos que nos han gobernado. Así que cuando os digan, ¿y qué vamos a tener? ¿Un presidente del gobierno con coleta que gestione las cosas de todos? Pues sí, vamos a tener un presidente del gobierno con coleta, vamos a tener un presidente del gobierno digno, vamos a tener una herramienta de cambio que permita que en este país podamos levantar la cabeza, estar orgullosos y decir, a la altura del esfuerzo de este pueblo, hay un gobierno que responde y que nos defiende a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que le escucho a Ramón y sé que nunca decepciona, como podéis ver. Dejadme que le diga, que le agradezca el recuerdo que ha tenido con Majadahonda y con la candidatura que estamos en el ayuntamiento. Quiero recordar que precisamente fue en este mismo local, en esta misma sala donde presentamos la candidatura de Somos Majadahonda. Y bueno, quizá estamos creando un vínculo con el Kraus, que sirva para algo este edificio que ha costado tanto dinero y que es un desastre. A ver si conseguimos que funcione para algo. Bueno, tenemos unos minutos antes de conectar, entonces si hay alguien que tiene una pregunta, cualquier cosa, que no sea muy larga, por favor, porque no tenemos mucho, adelante. Lo digo porque después, cuando conecte, tanto Ramón como María van a tener que salir para el acto central, con lo cual, decir, ahora tenemos la oportunidad de, bueno, de interpelarles. Oye, ponernos en aprietos, como hicieron ayer con Rajoy, ¿no? Que parecía que estuviera pactado. Solo se puso nervioso cuando le hablaron de rato. Los que venimos allá lo vivimos cómo fue todo el proceso de los años 80 con los golpes de Estado y de los años 90 con la liberalización de todas las economías y el achicamiento del Estado. Después, por suerte, ese proceso se ha venido revirtiendo. Pero yo lo que le pregunto a Ramón es, ¿qué puede pasar si se impone el TTIP? O sea, cuando tú quieras legislar aquí, por ejemplo, en energías renovables, y una empresa americana te diga, no, es que usted lo voy a llevar a los tribunales y lo voy a llevar a juicio porque usted está violando el convenio y, o sea, lo que todos conocemos. Sí, me preocupa el hecho, mira, me preocupa el hecho de que un gobierno del cambio en España tenga el apoyo de la gente
pero esté atado de pies y manos. El TTIP le pasa lo que a todos los tratados internacionales, que son tratados que establecen... No se oye bien, ¿eh? Sí, nos lo cogemos y nos lo traemos, ¿vale? Que hablamos sentados. ¡Se puede! Digo que con el TTIP sucede lo que con todos los tratados internacionales, que son tratados de naturaleza vinculante, que establecen un arbitrio supranacional sobre las decisiones de los países, que complican y convierten en farragosas algunas decisiones. Todo eso sucede. Pero los tratados internacionales tienen una condición para ser de aplicación, que es que los firmes. Es tan fácil como no firmarlo. Es tan fácil como no firmarlo. Ahora, para que en España no se firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y esto es difícil de explicar, y lleva un poco de tiempo, y no todo el mundo lo entiende a la primera, y tenemos que dar un argumento que va un poco más allá de un tuit, y tenemos que ir un poco más allá del minuto que tienes para interpelarte en una televisión, pero esto tenemos que tratar de explicarlo. Después de la desventaja competitiva en el contexto internacional en la que nos han situado, firmar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio significa que solo somos competitivos como es competitiva en el concierto internacional China. Y China es una economía competitiva, muy competitiva. China ahora mismo es una de las economías del mundo que crecen más rápido en los últimos años. Es una economía absolutamente competitiva. Pero es que el objetivo de la economía no es la competitividad. El objetivo de la economía es satisfacer las necesidades con los recursos disponibles. Y esta es una definición de economía canónica, de manual, no es una definición de economía marxista. Me contaba Alejandro que el otro día en un debate del Canal 33, Alejandro es un tío sosegado, moderado y sensato. O sea, no es como es un tío de equo, no es como los de Podemos. que le llamó uno de Ciudadanos comunista. Claro. Que es un poco lo de la frase del cura latinoamericano, de cuando defiendo a los pobres me llaman santo, cuando pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Pues nos está pasando un poco eso, ¿no? Pues mira, es que si firmamos el TTIP en las condiciones de competitividad internacional en las que estamos abocados a competir como China, es decir, sin derechos, sin salarios, y parece el chiste este de... Claro, sin respeto por el territorio, sin respeto por el medio ambiente, sin absolutamente ninguna condición de defensa de los derechos democráticos. Ninguna. Estamos abocados simplemente a ser un país subdesarrollado en el sentido de un país incapaz de desarrollar proyectos propios y sin soberanía propia. De ese camino se vuelve. Porque no hay absolutamente nada, y esta es otra cosa, no hay absolutamente nada en política que sea irreversible. Nada. De todos los caminos se vuelve. Ahora, cuando tú llevas 20 o 30 años caminando una senda, darte la vuelta y volver atrás es cada vez más costoso, porque cada vez has avanzado más en esa senda. Lo que necesitamos es explicarle a la gente, el TTIP no es desastroso porque nosotros seamos unos enemigos acérrimos del imperialismo yanqui. El TTIP es desastroso porque estamos en una situación de desventaja competitiva. Que nos cuenten a qué pyme, a qué emprendedor, a qué autónomo le beneficia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No le beneficia a nadie, porque no tenemos, entre otras cosas, una economía en la que las pymes, los emprendedores y los autónomos generen economía productiva, de bienes exportables. Si nosotros lo que generamos fundamentalmente son servicios. Y lo que necesitamos es revertir una dinámica de redistribución inversa que se ha dado en este país, es decir, de el dinero de los salarios financiando al Estado terminaba por financiar infraestructuras e inversiones que terminaban por revertir en las rentas del capital. Eso ha pasado en este país todo el tiempo. Cuando se hacen determinadas infraestructuras y determinadas carreteras y se hacen para que se instalen proyectos empresariales en los lugares, se está produciendo esa transferencia. Cuando se hacen centros comerciales, y en esta zona de centros comerciales hay muchos, que terminan por estar cerrados a los 2 años de abrirse, ¿qué es lo que ha pasado en esos centros comerciales? Pues primero, normalmente que el ayuntamiento ha puesto el suelo. Por tanto, le ha salido gratis a quien ponía el centro comercial. Segundo, que quienes abrían tiendas en el centro comercial
no eran las grandes empresas, sino franquicias de las grandes empresas. Es decir, emprendedores que ponían el dinero bajo la marca de una gran empresa y pagaban el coste del centro comercial. Y entonces, si el centro comercial chutaba, pues estupendo para todo el mundo y todo el mundo ganaba dinero. Y si el centro comercial no chutaba, perdían los que habían invertido. Perdían los que habían abierto franquicias. ¿Y quién ganaba? El que se había llevado el suelo gratis y tenía no sé cuánto terreno en un centro comercial que, bueno, ahí lo tengo, me ha salido gratis y ya se revalorizará. ¿Y por medio qué había pasado? Que se habían hecho infraestructuras, accesos, iluminado. Todo eso había salido del dinero público. ¿Qué pasa con ese proceso? Que hay una transferencia de renta de las familias y de los asalariados a rentas del capital, a inversores internacionales. Ese es el proceso que necesitamos revertir. Con el TTIP no podemos. Y lo necesitamos revertir, pero no para construir el socialismo mañana. Lo necesitamos revertir para que haya empleo de calidad. O sea, necesitamos decirle a las rentas del capital: oiga, vengan ustedes a la economía productiva, que nosotros teníamos un 20% de la economía que dependía de la construcción y se nos ha caído. Y es que hasta que no rellenemos el hueco de ese 20%, en este país no sale de la crisis nadie más que el IBEX 35. Si ese es el problema de fondo. Esa es la naturaleza económica estructural de la crisis en España. Solo hay una fuerza política que concurre a las elecciones, solo hay una herramienta electoral en estas elecciones que dice: plantémosle cara a ese problema, cojamos el toro por los cuernos. Es que solo Podemos y la gente del cambio tiene un proyecto de país. Lo otro es la política esta del ir tirando y a ver que salga el sol por la antequera de los últimos 30 años. Si ese es el problema, sí, hay una cosa, y ya me callo y dejo hablar a mis compañeros, pero hay una cosa que tenemos que decir todo el tiempo, que es: pues nosotros somos como los del cambio y los progres y qué guays y no sé qué. Que no, que venimos a poner orden. Que esto ha sido un chiringuito. Que aquí no hay proyecto de país, que son un desastre, que de buenos gestores no tienen nada, que esto es un desastre. Que yo cuando veo, hoy que estamos con el tema del peloteo aequo, cuando veo a Inés Sabanés sentarse con la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y decirle: o cumplís el pliego o se acaba el contrato, Inés Sabanés lo que está haciendo es poner orden. Está diciendo: aquí hay un pliego de condiciones, la ciudad está llena de mierda, o cumples el pliego de condiciones o se rompe el contrato, te vas a tu casa y contrato a otro. Pero bueno, lo que haría cualquiera en su casa con un contratista, lo que haría cualquiera en su empresa con un contratista, si en realidad lo que estamos haciendo es decir: necesitamos un proyecto de país, necesitamos sustituir la economía que se nos ha caído y necesitamos poner orden en las cuentas y en la fiscalidad. Venimos a poner orden, que nadie engañe a nadie con trajes y con corbatas. El de la coleta es el que trae orden. Los otros lo que tienen montado es un chiringuito y un caos. Una breve aportación: que no tengamos miedo a ciertas cosas americanas. En California, recientemente, se ha impuesto una tasa a las empresas contaminantes por emisiones de carbono, y ese dinero que se recauda se dedica para comprar paneles fotovoltaicos para paliar la pobreza energética y dotar a todos los edificios públicos de energía de autoconsumo. O sea, que el TTIP también se podrá aplicar allí o aquí. California es un estado, como todos sabéis, bioclimáticamente muy similar a la península ibérica. O sea, que es posible. No, por supuesto. Es un caballo de Troya, que nos cuelan cualquier cosa. Sí, soy Raúl de Guadarrama y quería haceros una pregunta a los de ECO, sobre todo a Paco. Soy concejal en Guadarrama y me pierdo muchas cosas de hacer mociones medioambientales, del turismo rural que quieren hacer. Danos ideas, ¿qué podemos hacer? Pues mira, de entrada una cosa muy triste, y es que Guadarrama no está dentro del Parque Nacional de Guadarrama. O sea, hasta esa estupidez se llega. Gracias. Me alegro que me hagas esa pregunta. Es tan triste como eso, o sea, pero ni Guadarrama, ni Los Molinos, ni cantidad de lugares bonitos, árboles monumentales que hay. Fíjate que Patrimonio Nacional pidió que el monumento funerario este de Cuelgamuros estuviera dentro del Parque Nacional. Bueno, pues no ha podido estar, el Escorial se ha quedado fuera. O sea, la política de espacios naturales se hace en despachos por gente que no pisa campo y que no conoce el territorio. Entonces, bueno, sobre lo que dices, potencialidad hay. Guadarrama es lo que tiene que apostar, por invertir en sus recursos, en ponerlos en valor. Me dicen que tenemos 6 segundos, así que podemos hablar en cualquier otro momento. Venga.
Yo solo dos cosas. Yo creo que en lo local creo que además tenemos que trabajar colaborativamente y te animo, nosotros tenemos una red de cargos electos y te animo también a compartir el trabajo que se hace, porque desde luego no es una cuestión solo de reinventar, sino que las políticas del cambio necesitan de lo colaborativo y del construir conjuntamente para cambiar. Y por último, pediros disculpas por tener que marcharnos, pero en cambios de última hora nos han pedido a los candidatos que vayamos al acto del Círculo de Bellas Artes, también a respaldar allí a nuestro futuro presidente del gobierno. Entonces, bueno, os dejamos con el acto en directo, vosotros vais a tener suerte porque lo vais a ver entero, nosotros nos vamos a perder la mayoría porque iremos en el coche. Solo agradeceros enormemente haber asistido, poder compartir con vosotros y con vosotras esta tarde de domingo de cambio, que para Podemos es un día muy importante y que plantea cómo vamos a trasladar Solo quiero pedirles dos cosas. La primera, que no olviden tarjetas Black, no olviden los desahucios, no olviden Púnica, no olviden Gürtel, no olviden Luis Sé Fuerte, no olviden los ERES de Andalucía, no olviden la estafa de las preferentes, no olviden las colas en la sanidad, no olviden los recortes en educación, no olviden el 135, no olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían al 15M, que sonrían a las plazas, que sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau, que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a los que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y a los que se levantan a las 6 de la mañana y no tienen dónde ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de 15 horas, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar su pensión. Sonrían que sí se puede.